Bueno, sin más que antes, un alma viene por nosotros. Here we go ahí. Lo que sucedió fue que lo de nosotros un día se murió. Puedes tener la otra y sigo siendo yo. Te va a perder si te dejas sola. Everybody go Es to que the conmigo tú discotheque. estabas a toa. Mírame, a mí te cae. No puedes olvidar lo que yo ve. Él como yo no te parte. Dime si lo hacemos otra vez. Mírame, a mí te cae. No puedes olvidar lo que yo ve. Él como yo no te parte. Dime si lo hacemos otra vez. Mírame a los ojos cuando yo te lo esté haciendo. Mami, tú me estás enloqueciendo. Tu bella que enciendo. Es salvaje pero me defiendo. Hay tiempo de más para conocernos. Así que bésame, pero esta vez si llama mientras te lo hago, contéstale. Tú bien sabes que pa' ti siempre estaré. Y que pa' tu fresquería yo me prestaré. Llego y se quita la ropa. El whisky a la roca. La moda de Europa. La toco abajo del confort él cuando se arropa. Ella sabe que yo actúo, el nene no ronca. Y no olvides cómo te parto en tu cuarto. Te recalco que entre los demás siempre resalto. Y les va a dar un infarto si se enteran que eres de Michael. Cuando les meto se ponen psycho. Tú quieres conmigo y yo quiero contigo. Pa'lante tú y yo somos amigos. Pero en la cama tú y yo somos enemigos. Tú me dices si paramos sigo. Pico pa' venir que yo no te obligo. Tu punto débil yo te lo consigo. Te doy tan duro que hasta me fatigo. Y tú eres la que a mí me hostiga porque a ti yo no te hostigo. Sigo, vengan gallinitas y coman trigo. Que ese culo soy quien te lo ligo. Chingando con más prendas que lo mío. Y como pa' los tiempos el padre vamos a darle castigo. Y dale a la maleta por favor. Oh my God. Que antes del aeropuerto voy pa'l mall. Que en Santo Domingo es risol. Yo te guardo donde no da el sol. Y yo me la como toda. Su cuerpo me sabe a pasoa. Y es pa' donde mí siempre es que va a volver. Y termina corriéndola él. Y tú quieres que te busque en la calle. Y metemos un secuestro donde tú seas la única red. Lo que tú sientes por él murió, amén. En tu mensaje estaba escrito pa'l carajo darle sed. Y cada vez que yo a ti te busco y conduzco, en el camino puedo verte. No sé qué te enseño ese truco. Mami, no gusto. Contigo me busco la muerte. Y mírame, a mí teme que no puedo olvidarte de aquella vez. Y él como yo no te parte. Y dime si lo hacemos otra vez. Mírame, a mí te cae. No puedes olvidar lo que yo ve. Él como yo no te parte. Dime si lo hacemos otra vez. Dime si lo hacemos, baby, mírame. Me acuerdo cuando me decía, bebé, mátame. Jálame por pelo y maltrátame. Agárrame por el cuello de la cama, papi, amárrame. Dile a tu gato que conmigo es que tú estás juqueada. Que de que el año que viene te tengo buqueada. Que tú me mueves el culo rico, en eso está vaqueada. Si soy completa en RD, está bien enchuleteada. Quiero volver a hacerlo como me lo hiciste. Detrás de ti yo voy. No sé qué pasó, después te me perdiste. Y yo voy. Quiero volver a hacerlo como me lo hiciste. Detrás de ti yo voy. No sé qué pasó, después te me perdiste. Y yo voy. Ella me pide que la castigue. Puesta pa' hacer cosas malas conmigo. Aunque a veces cruzamos lo prohibido. Solo quedamos como amigos. Si ella te pide que la castigue, eso es pa' darle rastrillo a la shari. Te vas conmigo después de este party. Es que él no sabe cómo trabajar ese body. Tú me dices, así que tú me dices. Acuérdale a tu bella que era que me avise. Pa' que en mi
Ella te pide que la castigue, eso es pa' darle rastrillo a la shari. Te vas conmigo después de este party, es que él no sabe cómo trabajar ese party. Yo no quise que fuera un buricol, pero quiero que me llames pecho Almedo tramador. Anestesia para el amor, pero si te dejas sola va a pagar por el error. Tú quieres acción, pero él no te reta. Para tu adicción tengo la receta. Dime cuánto tengo que esperar para que seas mía completa. Yo sé que flaquea siempre que nos vemos. Pa' mí que se dio cuenta del nebuleo. Él tiene de los que mandan, yo tengo de los que dan. Dile que deje el afán, que tú solo eres mi fan. Tú quieres acción, pero él no te reta. Para tu adicción tengo la receta. Dime cuánto tengo que esperar para que seas mía completa. Mírame, admite que no puedes olvidarte de aquella vez. Él como yo no te parte. Dime si lo hacemos otra vez. Listen to me, listen to me. I swear it. The Rihanna from the world. Flow la movie. Everybody go to the discotheque. Lenny, Rao, The Ace, ya, este niño va. Mira, dile movie. Para cerrar un remix, tienen que cerrarlo así. Ratatata. Archivos Miedo. Lo más aterrador que la policía le ha hecho a una madre. ¿Qué pasa cuando la realidad supera la ficción? Y cuando quien nos provoca miedo es quien supuestamente nos está cuidando. La película El Sustituto del año 2008 narra la historia de una mujer cuyo hijo desaparece. La policía lo busca y le presenta a un chico que dice ser su hijo, pero la mujer asegura que ese niño no es su hijo. Bueno, esta película cuenta algo que realmente ocurrió. Todo empezó en 1928, cuando Walter Collins, de tan solo 9 años, desapareció. Su madre, llamada Christine, inmediatamente dio aviso a las autoridades, ya que se encontraba aterrada. Y es que muchos niños en esa época estaban desapareciendo. En ese tiempo, la policía de su ciudad estaba en manos de un jefe corrupto. Además, el alcalde también era un desgraciado. A ellos no les importó al principio nada del caso, y simplemente dijeron que ella era mala madre y que él había escapado. Pero ella insistió, y había mucha gente que le empezó a apoyar. Cuando pasaron los meses y el caso de Walter no se resolvía, la gente empezó a levantar la voz contra el departamento. Hubo protestas, ya que el caso había sido la gota que había derramado el vaso. Fue entonces que la policía, de mala manera, empezó la investigación. Casualmente, cuando las protestas estaban a punto de hacer estallar Los Ángeles, de la nada apareció un chico en otra ciudad que dijo ser Walter Collins. Christine reunió el dinero para que su hijo viajara de vuelta a casa y toda la ciudad se reunió para esperarlo. Cuando el chico bajó del tren, la madre lo vio y simplemente dijo que no era su hijo. La policía, que estaba celebrando de haber resuelto el caso, no quiso escucharla. Insistía en que sí lo era. La convencieron para que llevara al chico a su casa durante algunos días. Pero Christine a las 3 semanas devolvió al niño. Y muy segura de ella, simplemente dijo: este niño no es mi hijo. Se parece, pero no lo es. Por favor, ayúdenme. Necesito encontrar a mi hijo ahora. La mujer llevó testigos e incluso pruebas, pero fue en vano. La policía no quería dar marcha atrás y empezó a decir que la señora Christine estaba loca. Es así que consiguieron encerrarla en un psiquiátrico por una polémica ley llamada Código 112, la cual permitía internar a personas problemáticas en un centro de locos, sin ningún tipo de juicio o de orden judicial. Así la policía se deshacía de quien quisiera. Pero entonces el caso dio un giro. El chico confesó que en realidad no era Walter Collins, sino Arthur Hutchins, que tenía 12 años de edad y que había escapado de su casa para llegar a California y conocer a su actor favorito. Durante su ida, le habían comentado en varias ocasiones que se parecía al niño desaparecido en Los Ángeles, llamado Walter Collins, y Arthur había decidido hacerse pasar por él y así poder viajar gratis.
Fue así que Christine consiguió salir del psiquiátrico, y su terrible caso obligó a acabar con la corrupción policial en esta ciudad. También se logró prohibir el código número 112. Aún así, el caso no tuvo un final feliz. Lamentablemente, Walter Collins nunca fue hallado, ni vivo ni muerto. Se cree que posiblemente el famoso asesino en serie, llamado Gordon Stewart, acabó con la vida del niño. Lo triste es que toda su vida la mujer buscó a su hijo y al final nunca lo encontró. Se cree que si la policía hubiera actuado a tiempo, ese pequeño y muchos más niños no hubieran desaparecido. Pero sí, ese pequeño y muchos niños más no hubieran desaparecido sin dejar rastro. Ahora bien, es perturbador pensar que quien te da más miedo en esta historia es el que supuestamente te tendría que cuidar. Archivos Miedo. La perturbadora enfermedad que te hace creerte un dios. El síndrome de Jerusalén. En noviembre del 2017, el turista británico Oliver McAfee desapareció en el desierto de Israel. Oliver era un jardinero de tan solo 29 años, el cual se consideraba un muy devoto creyente cristiano. Por eso quería conocer el lugar donde estuvo Jesús hace más de 2000 años. Pero antes de eso, él quería viajar por el mundo. Es así que Oliver dejó su trabajo en Inglaterra en abril del 2017 para recorrer toda Europa, esto en bicicleta. Todo iba bien, hasta que fue visto por última vez el 21 de noviembre, cerca de una ciudad desértica en el sur de Israel. Al no saber nada de Oliver, sus familiares se pusieron en contacto con la policía de Israel. Esto a finales de diciembre, para informarles sobre su desaparición. Y desde entonces, las búsquedas con helicópteros, perros y equipos de rescate no han dado frutos. Pero extrañamente, las autoridades de Israel creen que Oliver sigue vivo. Y es que unos viajeros encontraron las pertenencias de Oliver, y entre ellas, una muy extraña libreta. En ella, Oliver había hecho anotaciones bíblicas y decía que se había vuelto un santo. Mientras continúa su búsqueda, muchos expertos creen que Oliver ha sufrido el síndrome de Jerusalén. Esta extraña enfermedad se calcula que afecta a más de 100 personas solo en Jerusalén y se desarrolla al visitar los lugares sagrados. Y es que todo comienza cuando un turista llega a una ciudad que él considera sagrada y extrañamente él empieza a creer que se está volviendo un santo y que tiene la obligación de cambiar al mundo. A veces el turista cree que es el segundo Jesús, o que en cambio Jesús va a volver a la tierra, y que él tiene la obligación de hacer los preparativos para su regreso. Muchos expertos creen que el síndrome de Jerusalén se puede manifestar de muchas maneras diferentes, y que las personas que lo sufren ya tienen problemas mentales preexistentes, pero que todo se vuelve bastante grave cuando llegan a un lugar sagrado como Jerusalén. Y es que algunas personas llegan a Jerusalén atraídos por la sensación de que tienen una especie de misión que cumplir. Quizá un día la persona abrió la Biblia, leyó un verso y siente que alguien lo está llamando a Jerusalén. Lo extraño es que este síndrome le puede dar a cualquier persona, hasta alguna que antes no era nada religiosa. Según un artículo del año 2000, un promedio de 100 turistas son enviados cada año a la clínica de salud mental Kfar Shaul, cerca de Jerusalén. Todo por este síndrome. Ahora bien, esto es lo que les pasa a los que sufren el síndrome de Jerusalén. Empiezan a tener visiones religiosas, experiencias psicóticas, es decir, ven cosas extrañas y escuchan voces en su cabeza. Y esto cambia su conducta y se obsesionan con Dios. Es así que los pacientes se sienten profetas y deciden predicar. Se obsesionan con algún personaje o historia bíblica. Buscan purificarse a cualquier costo y con una ansiedad extrema. Y se trastornan por completo. Si bien la condición se llama síndrome de Jerusalén, ya que los psiquiatras estudian primero los casos que ocurrían en Tierra Santa, este tipo de síntomas pueden aparecer en cualquier lugar del mundo que sea un poco religioso. Generalmente quien lo sufre tiene entre 20 y 30 años, son solteros y en su adolescencia tuvieron algún tipo de crisis de fe,
tras una niñez marcada por las enseñanzas religiosas. Según expertos, existe una cura para el síndrome de Jerusalén, y es bastante sencilla: volver a casa y a la compañía de los seres queridos, y en menos de un mes están otra vez como nuevos. Pero, si no se trata del síndrome, las cosas se pueden salir de control, como le pasó a Oliver, que desapareció en el desierto. Ahora bien, este síndrome es tan famoso que apareció en Los Simpson, en el capítulo La historia más grande jamás contada. En él, Homero visita Jerusalén y se trastorna y cree que es el nuevo Mesías. Difundan la palabra. Paz y pollo. ¡Paz y pollo! No escuchen a este gordo idiota. Yo soy su Mesías. Alejen sus ojos de mis brazos arrugados. Otro caso de síndrome de Jerusalén. Esto parece un trabajo para el Mesías. Ahora sí, ya conoces la perturbadora enfermedad que te hace creerte un dios, el síndrome de Jerusalén. ¿Y tú qué opinas? La leyenda más oscura de México, Puebla. Se acerca el Día de Muertos, una fecha muy importante para los mexicanos, ya que según nuestras creencias, las almas de nuestros familiares regresan a visitarnos. Ahora bien, aunque nuestra tradición es muy diferente a Halloween, donde todo es miedo y terror, según los ancianos, en estas fechas de muertos se abre un portal al más allá, y por eso hay que tener cuidado y mucho respeto, porque hay cosas que no somos capaces de entender. Es por eso que te presentaré las leyendas e historias de miedo más oscuras de cada uno de los 31 estados y la Ciudad de México, los cuales componen todo el país. Una historia por cada día, pero ten cuidado, ya que según cuentan, las historias son reales y muy perturbadoras. Si estás listo, comencemos. En las afueras de la iglesia de San Miguelito, en San Pedro Cholula, sucedió un hecho muy extraño. Y es que ahí apareció una estatua con la figura perfectamente tallada de un diablo. Casualmente, tras su llegada, eventos misteriosos y oscuros comenzaron a ocurrir. Ahora bien, nunca se supo cómo llegó la estatua ahí, aunque hubo muchas versiones. Por ejemplo, se dijo que el diablito provenía de una estatua en el templo, donde estaba encadenado, y era pisoteado por el arcángel Miguel, en la representación a la derrota del diablo contra el jefe de los ejércitos angelicales, pero que el diablito se había hartado y había escapado. En otra versión, se dijo que lo desenterraron cerca de la iglesia, y creyendo que era una reliquia prehispánica, lo guardaron, pero por la noche desapareció, y apareció en la iglesia. Ahora bien, para muchos, la historia real de su origen era la que aseguraba que el dueño de la estatua estaba atormentado porque el diablito había cobrado vida, por lo que había decidido llevarlo a la iglesia, donde él pensaba que su maldad podría ser contenida. Independientemente de cómo llegó ahí, el diablito terminó habitando la iglesia del pueblo mágico de Cholula. Ahora bien, los sacerdotes del lugar lo encerraron en una caja de cristal y madera en la sacristía. Sin embargo, no lo pudieron contener, pues a pesar de que le construían cajas de acuerdo a su tamaño, este nunca cabía, hasta que crearon la actual caja, después de realizar unos ritos especiales para poder apresarlo. Aún así, él nunca se quedaría quieto, pues la madera empezó a sufrir deterioros, ya que cuando nadie lo veía, el pequeño diablo rasguñaba la caja, por lo cual los sacerdotes todos los días le comenzaron a cortar sus uñas. Pero aún así, con todos estos esfuerzos, nada fue suficiente para calmarlo, ya que siempre lograba escapar, aunque por los ritos que le hicieron, tenía que regresar a su caja. Ahora bien, la gente empezó a decir que cuando ocurría una desgracia en el barrio, el diablito aparecía en otra posición dentro de la caja.
señal de que se había movido, por lo que empezaron a creer que él había provocado el mal. Algunos creían que cuando el diablo escapaba, provocaba accidentes en la curva del diablo, una peligrosa curva cercana a la iglesia. Pero esa solo era una de sus múltiples perversiones. Extrañamente, aunque se podría pensar que el diablito solo alejaría a las personas del templo, por el contrario, su leyenda negra generó grandes visitas de feligreses, los cuales, en vez de rezarle a San Miguel, el patrono de la iglesia, en secreto, le pedían cosas al diablito, quienes creían que era más poderoso. Y es que cuando las personas se enteraron del inmenso poder del diablito, comenzaron a pedirle favores, y este se los empezó a cumplir, siempre y cuando tuvieran que ver con dinero, amores, tragedias y venganzas. Pero a cambio de esto, ellos tendrían que entregar su alma. Aún así, mucha gente estuvo dispuesta a hacerlo, y es que querían sus favores. Cuando se dieron cuenta de esto, los sacerdotes lo ocultaron, ya que ellos lo mostraban porque pensaban que la gente lo rechazaría. En cambio, por el contrario, lo adoraban. Actualmente el diablito se encuentra oculto. Quienes quieren visitarlo, previamente tienen que encomendarse a San Miguel para que los proteja de cualquier tentación. Algunos visitantes han comentado que cuando los guardias los llevan al sagrado pero siniestro lugar donde la estatua se encuentra, los guardias se voltean y no quieren ver al diablito, porque aunque este se encuentra encerrado, los guardias han sido testigos de que el diablito siempre se sale con la suya. Se dice que no se puede destruir esta estatua, ya que cuando lo han intentado, más desgracias han ocurrido. Además, que aunque parezca que la logran destruir, siempre vuelve a aparecer. Por último, se dice que esta estatua puede poseer a quien la vea, y por eso es que en muchas ocasiones, aquellas almas que alguna vez fueron inocentes y tuvieron contacto con ella, hacen cosas terribles que solo el mismo diablo haría. Ahora, yo te pregunto, ¿tú te atreverías a ver a los ojos al diablo? Archivos Miedo. Hoy conocerás la historia cruel del ser humano que fue disecado y expuesto como un animal en un museo. La verdad que te diré hoy muestra el racismo y el colonialismo que ha vivido el mundo, y este es terrible. Todo comienza a principios de los 1800. En esa época, las personas ricas europeas tenían la costumbre de cazar animales salvajes, esto alrededor del mundo. Luego llevarlos a casa, embalsamarlos y exhibirlos como trofeos. Sin embargo, un comerciante francés llamado Jules Verreaus decidió ir un poco más allá y, aburrido con los animales, decidió hacer lo mismo, pero con un ser humano. Existen dos historias acerca de cómo obtuvo el cuerpo. La primera es que él presenció de día un entierro, el cual era de un hombre perteneciente a una tribu africana. Luego regresó de noche, para así desenterrar el cuerpo y robarle la piel, el cráneo y algunos huesos. En cambio, la otra historia, mucho más oscura, es que el hombre de la tribu fue cazado para ser disecado. Ahora bien, ya teniendo sus restos, Jules, con la ayuda de alambre de metal, que actuó como espina dorsal, tablas de madera como huesos y relleno de periódicos, preparó y conservó las partes del cuerpo robadas. Luego lo envió a París, y ahí, en 1831, el cuerpo del africano apareció en una sala de exposición en un museo de animales salvajes. En una reseña de un periódico de esa época, se elogiaba la valentía de Jules, y además se decía que las tribus africanas eran de negros salvajes. Mientras tanto, en el museo, el hombre que fue apodado como el Negro atrajo más la atención que las jirafas, las hienas o las avestruces. En la descripción del museo se decía: este es un ser pequeño, de piel negra, y su cabeza está cubierta de pelo rizado y lanoso. 50 años después, este ser humano apodado el Negro viajó a España y lo presentaron en la Exposición Mundial en Barcelona de 1888. Un veterinario lo presentó y lo vistió con rafia y sosteniendo una lanza y un escudo. Al terminar la exposición, fue llevado a otro museo entre la frontera de España con Francia. En dicho lugar, lo vistieron con una falda naranja más larga, para que no se vieran sus partes íntimas. Además, su piel fue pintada con pintura de zapatos, para que pareciera más negro de lo que realmente era. De pie en su vitrina, este humano apodado el Negro encarnaba de una manera conmovedora y desgarradora los aspectos más oscuros del pasado colonial de Europa, donde una persona valía más que otra solo por el color de su piel.
Todo comenzó a cambiar en 1992, cuando un médico español de origen haitiano pidió que el negro fuera retirado del museo. Los Juegos Olímpicos llegaron a Barcelona ese año, y el doctor opinaba que cualquier atleta y espectador que visitara el museo se ofendería al ver a un hombre de tez oscura disecado. Fue así que el caso se volvió bastante famoso, y algunas personas, al conocerlo, protestaron. Entre ellos, el jugador de baloncesto Magic Johnson. Mientras tanto, la ONU condenó la exhibición como repulsiva y bárbaramente insensible. Pero debido a la fuerte resistencia del pueblo, que abrazó a su negro como un tesoro nacional, no fue hasta marzo de 1997, cuando el cadáver de este hombre fue quitado de la exhibición. Y 3 años más tarde, en el otoño del 2000, comenzó su último viaje a casa. Fue así que el gobierno de España acordó repatriar los restos humanos a Botswana para hacerle un entierro ceremonial en suelo africano. Pero antes de mandarlo a África, el cuerpo disecado fue despojado de sus agregados no humanos, como sus ojos de vidrio, y el hombre apodado El Negro fue desmantelado. Sin embargo, hubo un problema. Su piel estaba dura y crujiente, y por eso se desmoronó. Se dice que por la pena de cómo estaba el cuerpo, lo único que se envió a África fue el cráneo y ciertos huesos de brazos y piernas. Ahora bien, los restos fueron recibidos por más de 10,000 personas, las cuales pasaron a acompañarlo para mostrarle su respeto, y al día siguiente, por fin el hombre fue enterrado. El sacerdote que dio las palabras dijo lo siguiente: debemos perdonar, pero no debemos olvidar los crímenes del pasado para no repetirlos. Aún así, la historia del hombre apodado El Negro no terminaría ahí, ya que la tumba fue descuidada durante muchos años, llegando a tal que el jardín a su alrededor se utilizaba como campo de fútbol. Fue así que hasta hace un par de años, el gobierno de Botswana restauró la tumba y la volvió un santuario, la cual cuenta la historia de este hombre que cambió de apodo y ahora fue llamado el Hijo de África. Y esta historia nos recuerda la terrible verdad de la crueldad humana y cómo la gente humilla, maltrata y lastima a otras simplemente por el color de su piel. Y es que este chico no era un negro, en realidad era un hijo de África y era un hermano nuestro. Archivos Miedo. Los extraños pies sin cuerpo que aparecen en las playas de Canadá. La siguiente historia es real. Imagina que vives en un pueblo de Canadá, donde normalmente no pasa nada. Un día, te levantas, vas a la playa a correr y te encuentras con un pie. Sí, un pie humano, mutilado, en el interior de un zapato. Bueno, pues eso está pasando en un área en Canadá. El último pie se encontró hace apenas unos días, pero todo comenzó en el año 2007. Al día de hoy, ya son 13 pies encontrados. Ahora bien, en 1914 y en 1887 se tienen noticias que esto ya había ocurrido antes. En esos años, aparecieron en diferentes playas de Canadá pies humanos flotando en el mar. Pero regresando al 2007, en agosto, un joven en una playa encontró un tenis Adidas, el cual estaba abandonado. Y dentro de él había un pie. Después de una investigación, la policía se dio cuenta que el pie le pertenecía a un hombre desaparecido, el cual supuestamente sufría de gran depresión. Ahora bien, 6 días después de la primera aparición, en otra playa cercana, una pareja encontró otro pie flotando. Menos de un año después, en febrero del 2008, en otra playa, se encontró otro zapato y otro pie, el cual supuestamente le pertenecía a un chico de 21 años, que había desaparecido 4 años antes, el cual pudo haberse suicidado. A los 2 meses, en mayo del 2008, encuentran otro pie más. Este era derecho y le pertenecía a una mujer. A los pocos días, 2 excursionistas se encuentran flotando en el agua, el pie izquierdo de un hombre. Tras la investigación, finalmente se confirmó que ese pie era par del que se encontró en febrero de ese año.
Pero así continúa la lista. Y en este último año se han encontrado 2 pies más, uno a principios y otro a finales, hace apenas unos días. Entonces la pregunta es, ¿qué demonios está sucediendo? Bueno, hay diferentes teorías. Muchos creen que son las personas desaparecidas tras un accidente de avión que cayó en el océano, o que murieron en algún naufragio. El problema es que no es tan fácil saber de dónde vienen los pies, ya que las corrientes oceánicas pueden transportar objetos flotantes a largas distancias. Ahora bien, algunos expertos dicen que son de los muertos de desastres naturales, como el tsunami del 2004. Y es que la mayoría de esos pies vienen con zapatos que fueron vendidos en 2004 o antes de ese año. Pero estas dos teorías no concuerdan con las historias de la policía, ya que varios de estos pies son de personas que han sido reportadas desaparecidas. Es por eso que otros creen que los pies fueron dejados por un asesino en serie, otros por contrabandistas de órganos, extraterrestres, etc. Aún así, para las autoridades, los pies le pertenecían a personas que se quitaron la vida, pero en verdad eso tampoco concuerda, ya que como lo dijimos anteriormente, 8 de los 13 pies, según la policía, ya se sabe de quién eran, y son de personas desaparecidas, de las cuales algunas sufrían depresión, pero nadie sabe si realmente se suicidaron. Y mientras se resuelve el misterio, más pies siguen apareciendo en las costas de Canadá. Archivos Miedo. El perturbador récord Guinness de la historia. Muchas ciudades del mundo quieren tener un récord Guinness. Por eso muchas han hecho el chocolate más grande del mundo, el cóctel de camarón más grande del mundo, o la cadena humana más larga del mundo. Casi cualquier tontería para tener un récord mundial. Fue así que los ciudadanos de Cleveland, en Estados Unidos, soñaban con tener un récord, algo que jamás nadie hubiera logrado. Pero después de varias ideas, nada les venía bien, hasta que en un momento se les ocurrió botar más de 1,5 millones de globos de helio, y así poder por fin tener un récord mundial. Sin embargo, lo que iba a ser una gran fiesta, acabó convertida en una auténtica tragedia. Era el 27 de septiembre de 1986. Ese día era el escogido para lograr la hazaña. Durante varias horas, cientos de voluntarios inflaron miles de globos con helio y los almacenaron bajo una inmensa red. Llegó el momento y empezó la cuenta regresiva. Fue así que poco más después del mediodía, el cielo de Cleveland se cubrió con 1,5 millones de globos. Las fotos quedarán para la historia y muestran el momento, que era realmente impresionante, a pesar de que el día estaba nublado y con mucho viento. El festival, el cual se había llamado Balloon Fest 86, parecía haber sido todo un éxito, pero la tragedia estaba a punto de comenzar. En el momento que los globos se liberaron, una tormenta se dirigía hacia la ciudad.